La Merced es un lugar lleno de oscuros secretos. Se ha caracterizado como un sitio donde puedes intercambiar caricias por un módico precio. Pero existe algo que a lo mejor no sabías, y es que en este lugar se llevan a cabo no solo intercambios monetarios, sino también humanos. A cambio de la prosperidad y abundancia de las chicas que realmente conocen cómo se lleva a cabo dicho ritual. ¿Están listos para esto? El secreto de Carmelita. Hola, comunidad de Oscuro Secreto. Soy estudiante de Ciencias Sociales y para la investigación de mi tesis de licenciatura, elegí analizar la historia de vida de algunas exoservidoras con el objetivo de obtener datos socioculturales sobre el comportamiento actual de la gente hacia ellas y cómo es interpretado en el mundo desde el ángulo en el que la sexualidad está a la orden del día. Encontrarlas no supuso ningún problema, ya que yo resido en la famosa Ciudad de México, CDMX, y me fue facilísimo desplazarme a la Merced para iniciar las pesquisas. Lo único que tuve que hacer fue tomar el metro y salir en la estación que lleva el mismo nombre. Luego de eso, el tianguis me recibió con una variedad inmensa de artículos a costos súper accesibles. Por si no lo saben, la Merced es un lugar conocido por albergar a una cantidad de mujeres que se dedican al sexo servicio. No me fue difícil dar con ellas, pues se colocan alrededor de la calle a la espera de un cliente. Por supuesto, me acerqué con respeto a preguntarles si alguna me podría ayudar con un trabajo académico. Pero ese primer día, me topé con el enorme obstáculo de que todas me dijeron que no. Regresé a mi casa derrotada, con una frustración indescriptible, pues mi investigación llevaba un avance importante y no era posible desecharla porque no encontré informantes adecuados. Así que aventé a la basura todo mi desánimo y me armé de valor para intentarlo otra vez al día siguiente. Fui a otra calle, una menos concurrida. Me sentí intimidada por aquellas mujeres con semblantes diversos, tanto alegres y extrovertidas como tímidas y reticentes. Nuevamente, hablé con varias de ellas y tuve miedo de que las respuestas negativas me volvieran a abrumar. Hallé a una chica, cuyo nombre laboral es Dayana, y aceptó ayudarme de inmediato. Le pedí que fuéramos a una pequeña cafetería y ahí comenzó mi entrevista. Las cosas que me platicó fueron muy interesantes, desde el hecho de que empezó a trabajar por iniciativa propia y que jamás la habían manejado empleadores. Así que todo el dinero que obtenía era para sí misma. También me comentó que tenía un modelo a seguir, Doña Carmelita. Pero hizo hincapié en que era sin llegar a los extremos. Solo volverse muy rica y tener muchachas bajo su mando para enseñarles el arte del placer. En cuanto terminé con las preguntas, pagué la cuenta y le consulté a Dayana si conocía a alguna amiga que me pudiera brindar más información. Ella aplaudió y me dijo que le hablaría a Mireya, pero que regresara al otro día porque ya debía de estar trabajando. Me despedí con una sonrisa enorme y la satisfacción de que acababa de encontrar un camino en el que me iría de maravilla. Rápidamente regresé a mi casa para transcribir la entrevista y enviar mi reporte de avances. Esa noche casi no pude dormir. Estaba muy emocionada, así que me levanté temprano y salí de mi hogar a primera hora. Me dirigí a la calle donde encontré a Dayana. Ya estaba lista para iniciar su jornada. A su lado se hallaba otra chica más joven, a quien me presentó como Mireya, también su nombre de trabajo. Mireya, al igual que Dayana, era una mujer energética y platicadora. Me contó sus vivencias como si fuéramos amigas de toda la vida y al final me extendió su ayuda por si necesitaba entrevistar a otras chicas. Yo le agradecí y volví a mi casa llena de alegría por mis recientes éxitos.
Al estar transcribiendo sus respuestas, me percaté de que Mireya también mencionaba a Carmelita y anhelaba ser tan próspera en el negocio como lo fue ella. Igualmente señaló que deseaba lograr muchas cosas y cumplir varios sueños, pero evitando cualquier acto que cruzara los límites. Una vez que presenté mis avances de investigación en la universidad, regresé a la Merced y le pedí ayuda a mis informantes para entrevistar a 3 mujeres más. Ellas me condujeron ante Zulema, Tiffany y Gwendolyn, quienes me relataron sus anécdotas, sus anhelos, las complicaciones que llegaron a experimentar y el modo en el que sobrellevaban su trabajo, con los beneficios y desventajas que implicaba. Mis últimas entrevistas no eran amigas cercanas de Mireya ni Dayana, sino que tenían su área cerca, y el ánimo festivo de las 2 primeras las convenció para ayudarme. Por eso me intrigó muchísimo que mencionaran a la tal Carmelita, y eso me llevó inesperadamente a cambiar el rumbo de mi investigación. Estuve regresando a la zona, pero ahora para preguntar por Carmelita y sus extraños métodos. Quería descubrir por qué muchas mujeres deseaban ser como ella, pero sin caer en determinadas acciones, las cuales también pretendía descubrir. Yendo por días a la Merced, platicando con una veintena de mujeres y metiéndome a territorios más oscuros, logré llegar con Teresa, una anciana que trabajó buena parte de su vida como sexoservidora y conoció en persona a Carmelita. Tenían la misma edad, fueron amigas, y en sus mejores momentos le compartió las cosas increíbles que logró gracias a su pericia, ingenio y dominio de otras artes. Para empezar, Carmelita nació y creció en Puebla, pero sus padres eran personas muy humildes y vivió su niñez en medio de las carencias. Según le contó a Teresa, en algún momento sus padres se quedaron sin un lugar en el cual vivir y tuvieron que asentarse cerca de un puente, en una casucha hecha de cartones y pedazos de plástico. Estaban en la indigencia y las cosas empeoraron cuando su mamá se embarazó por segunda vez. Para ese entonces, Carmela tenía 9 años y un odio inmenso en su corazón, porque ella andaba con la ropa sucia y rota, mientras que otros niños caminaban tomados de la mano con sus padres, limpios, recién bañados y felices. Su hermana Azucena nació días después de su 10º cumpleaños y vivió gracias a la Cruz Roja, sitio en el que recibieron a su mamá, aunque no contara con seguro social ni dinero. A los 4 días, la familia volvió al espantoso lugar donde vivían y ahora los acompañaba una bebé desnutrida. Gracias a las limosnas, trabajos emergentes y uno que otro robo discreto, Azucena cumplió 5 años y Carmelita alcanzó los 15. La adolescencia le acariciaba el rostro, pero la mala alimentación la mantenía con las características de una niña. Además, su estatura y peso estaban por debajo de la media. Unos meses más adelante, la chiquilla se enfrentó a un evento que la transformaría de una forma irremediable. A cambio de unos billetes, su padre la dejó con un hombre que lastimó su cuerpo y ultrajó su inocencia, pero el cual también le abrió los ojos con respecto a cómo saldría de aquella vida miserable. Regresó a la casucha por la noche, sabiendo que desde ese día su padre la obligaría a visitar a otros asquerosos viejos, y esa fue la última vez en que durmió bajo el mismo techo. Antes de que amaneciera, agarró la poca ropa que tenía y el dinero que el hombre del día anterior le dio como una especie de propina por el servicio prestado. Luego caminó hacia la terminal más cercana y se subió al primer autobús que vio. Resultó que el camión iba a la Ciudad de México y la dejó en San Lázaro, punto cercano a la Merced.
Como no conocía el área ni a nadie que la guiara, comenzó a caminar hasta que llegó a los tianguis sobre ruedas y ahí se percató de la enorme cantidad de mujeres que trabajaban en sus calles. Claro que no tenía comparación. Las prostitutas de la urbe poseían cuerpos hermosos, enfundados en diminutas faldas y escotes que mostraban sus atributos. Carmelita llevaba un vestido hasta la pantorrilla, carecía de pecho y sus caderas infantiles no tenían la más mínima curva. Aún así, para su sorpresa, no pasaron muchos minutos para que un hombre se le acercara cuando se paró en una esquina. Al principio le dio un inmenso coraje y asco saber que la perversidad de aquel viejo no dudaba en cometer actos aberrantes. Pero al ver los billetes que el desconocido le ofreció, los agarró y caminó con él hasta un lugar cercano. La segunda vez en que Carmelita consiguió dinero a través de su cuerpo, se lo quedó todo y lo usó para rentar un cuarto sencillo. De ahí, la jovencita con cara de niña diseñó un plan de vida cuya meta máxima era nunca volver a tener necesidades económicas. Jugó sus cartas para acercarse a otras trabajadoras que le enseñaron a cuidarse, con el objetivo de evitar embarazos y enfermedades, a satisfacer a los clientes y también a servir a otras mujeres. De esa manera, para cuando Carmelita cumplió 18 años, era una experta en el arte del placer. Contaba con innumerables amantes y ya no se trataba de quiénes la contrataban, sino de qué pretendiente le ofrecía algo interesante como para que ella le prestara atención. Carmela, sin haber cumplido 20 años, era una mujer prolífica. Disponía de una casa propia y podía darse todos los lujos que se le antojaran. Pero llegó a su vida un tal Jaime, un hombre que le empezó a frecuentar, mismo que le llevaba regalos y solicitaba sus servicios constantemente, y del cual terminó enamorándose. El amor cegó a Carmelita. Le prometió a Jaime que dejaría el trabajo carnal para convertirse en su esposa y él, jugando a complacerla, le dijo que sí a todo. Su amorío se extendió por varios meses hasta que un día, la mujer se dio cuenta de que estaba embarazada, pues al estar con el amor de su vida, no les puso atención a los cuidados que solía tener con otros clientes. Por primera vez visualizó como un hecho absoluto que se convertiría en madre, en esposa abnegada y que viviría el resto de su vida como en un cuento de hadas. Sin embargo, cuando le comunicó la noticia a su pareja, él no se alegró. De hecho, se enfureció y la rechazó de un modo escalofriante. Jaime salió de su casa entrada la tarde y durante la noche, Carmela lo fue a buscar al sitio en el que supuestamente vivía. Llegó a una vivienda de fachada vistosa y buena arquitectura. En ese lugar, el portero le dijo que el señor Jaime se encontraba en una reunión con su esposa e hijos, así que no la podía atender, pero si quería, él en persona le diría su mensaje en caso de ser necesario. Con el corazón destrozado, Carmelita volvió a su casa y se hundió en la más profunda de las tristezas. Le dolió demasiado la traición que sufrió y el desengaño plantó en su corazón la semilla del odio. En los próximos días, se volvió a subir a un taxi y estuvo fuera durante 15 días. Luego regresó, y su actitud parecía la de otra persona. Según cuenta doña Teresa, Carmela se volvió muy arrogante y grosera hasta con ella. Se distanciaron, pero en una ocasión coincidieron en un bar donde el alcohol la hizo hablar de más y le confesó lo que había hecho. Se alejó de la ciudad para tratar de despejar su mente. Llegó a un pueblo y escuchó de una persona que resolvía todo tipo de problemas por medio de la brujería. Tan devastada como se encontraba en ese momento,
Fue hasta la casa de aquella gente y resultó ser una curandera a la que le relató su triste historia de amor. La mujer le dio unos brebajes para que desechara el producto, y en cuanto Carmelita comenzó a tirar líquido rojo, le propuso algo: ofrecer el sacrificio del bebé a cambio de su propia prosperidad y el hundimiento absoluto del mal hombre que se aprovechó de sus sentimientos. La señora Teresa me dijo que tras esa revelación decidió alejarse por completo de la persona a la que poco antes consideró como su más querida amiga, pues entre las mujeres de la vida galante se llevaban a cabo cosas indescriptibles, desconcertantes o actividades que rayaban en lo criminal. Pero lo que hizo Carmela le pareció el inicio de algo que escalaría hasta destruirla y, si no se ponía lista, se la llevaría entre las patas. Yo no quería terminar involucrada en rituales, sacrificios ni nada que tuviera que ver con brujas o diablos, me aseguró la anciana antes de continuar con la historia de Carmelita. Después de esa noche de copas, ambas exoservidoras adoptaron una actitud hostil la una hacia la otra, pero Teresa nunca llegó a enterarse si Carmela estuvo consciente de que le reveló su secreto o se le olvidó gracias a la gran cantidad de alcohol y cerveza que tomó en el bar. En los meses que siguieron, se corrió un rumor entre las trabajadoras, y era que Carmelita estaba reclutando muchachas para manejarlas ella misma, con beneficios especiales como protección, medicinas y hospedaje. Pronto dejó la casa en la que vivió por varios años y se mudó a una residencia de mayor tamaño, a la cual se llevó a sus agremiadas. Todo parecía miel sobre hojuelas para la próspera mujer, pero Teresa se llenó de horror cuando se enteró de que Jaime, el que engañó a Carmelita, se quitó la vida luego de que su negocio cayera en la ruina y su esposa lo dejara para irse con un banquero, mismo que era el padre real de sus hijos. En pocas semanas, la vida del hombre se volvió un infierno. Intentó refugiarse en los brazos de su antigua amante, pero Carmelita lo corrió de su nueva casa como quien espanta a un perro sarnoso de su jardín. Jaime no lo soportó y su último recurso fue una cuerda que colocó en la rama de un árbol. Lo encontró su portero. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Doña Teresa no pudo ignorar que con eso se cumplían las peticiones de su ex amiga al pie de la letra. Solo demoró unos 8 meses. De una forma u otra, Tere empezó a obsesionarse con lo que hacía Carmela. Y fue así como se dio cuenta de que otra vez se ausentó un par de semanas y volvió con el ánimo renovado. Un par de meses después compró un carro. En aquel entonces no era fácil tener uno, y mucho menos disponer de un automóvil siendo mujer. Pero Carmelita lo usaba para andar de un lado a otro, y cuando se cansó, contrató a un chofer que la paseaba por horas. Sus trabajadoras eran las que más cobraban y se decía que una noche con la dueña de la casa ascendía a cantidades exorbitantes. Así que casi nadie lograba cubrir sus honorarios y la mayoría se conformaba en retosar en los brazos de una de sus muchachas o intercambiar un saludo con la intrigante mujer. El dinero corría entre las manos de Carmela como si fuera un riachuelo infinito. Era rica, la prostituta más rica de toda la zona. Muchos trataron de derrocarla. Otros contratistas y falsos manejadores intentaron copiar su dinámica de trabajo y fallaron. Doña Teresa observó que la mujer se ausentaba 1 o 2 veces por año de su casa y también se percató de que su antigua compañera de trabajo sufrió varios atentados de los que salió bien librada. No como las personas que la atacaron, las cuales murieron en el intento o quedaron postradas el resto de su vida. No me cabía duda, me dijo la señora Tere.
Le agarró gusto a embarazarse y a abortar para ofrendar la vida de sus hijos a cambio de dinero, lujos y protección. No obstante, ninguna acción que se basa en la avaricia o en el deseo de dañar a otros termina bien. Un día, desde la casa de Carmela, llamaron a la policía y la encontraron gritando, señalando hacia un closet y asegurando que ahí estaba una persona horrible con la cara deforme, los ojos rojos y unos dientes enormes. Como los policías revisaron y no encontraron nada, comenzó un extraño rumor. Carmela, la Madame de la Merced, se estaba volviendo loca. Teresa en esa época acababa de cumplir 30 años y llevaba casi una década guardando una distancia prudente. Sin embargo, aún así estaba enterada de las circunstancias. Se armó de valor y fue a visitar a su vieja amiga. Cuando llegó, las muchachas la hicieron pasar y le sirvieron una fina taza de té. La casa estaba limpia, perfumada y evidenciaba su opulencia por todos lados. En cuanto bajó Carmela, corrió a sus brazos y se echó a llorar. Le pidió perdón por no valorar su amistad y le contó un poco de lo que estaba viviendo, aunque evitó mencionar las prácticas inmorales que llevó a cabo en las semanas donde se ausentó. En esa charla, Teresa se enteró de que Carmela encontró un momento propicio para volver a Puebla y sacar a su hermana de la miserable vida en la que seguía junto a sus padres. Ella, a ellos les aventó unos billetes y los dejó creyendo que acababan de vender a su hija. Claro que la mayor parte de la plática se centró en las cosas espantosas que estaban pasándole a Carmelita. Oía cosas, veía sombras, tenía pesadillas constantes y la torturaba la sensación de que alguien la perseguía. Teresa intentó indagar cuántas veces se embarazó e interrumpió sus embarazos, pero no podía preguntar directamente, y su amiga no llegó a mencionar nada que delatara sus grotescos sacrificios. Esa misma tarde, Carmela le ofreció una habitación en su casa y Teresa se mudó. Fue por eso que ella presenció las cosas espantosas que experimentaba. De repente estaba mirando por la ventana y de la nada estallaba en gritos estridentes. Al principio los horrendos sueños que la atormentaban acudían una vez por semana. Sin embargo, al paso del tiempo se volvieron cotidianos. La señora de la casa perdió su hermosura. Su piel se volvió pálida y sus ojos terminaron rodeados por una pronunciada mancha oscura. Los gritos nocturnos, cada vez más recurrentes, empezaron a ahuyentar a las muchachas y pronto la casa se fue quedando vacía. Con más o menos 33 años, Teresa y Carmela eran las únicas inquilinas de planta en la fría casona. Las sirvientas acudían para limpiar una vez al día y la cocinera les preparaba los alimentos antes del mediodía. Se los dejaba y se marchaba con prisa. Carmela ya no tenía chofer ni salía a dar paseos. Se la pasaba metida en la cama, viendo cómo su dinero se disolvía entre el pago de los servicios, la comida insípida y unas medicinas que no le servían de nada. Un día, después de darle unos medicamentos con la esperanza de que recuperara la salud, Teresa observó el modo en el que se quedó dormida. La miró por un rato y se dio cuenta del instante en el que comenzó su pesadilla. Carmelita se puso a balbucear cosas extrañas. Los niños. No. Dile a los niños que no vengan. Yo no quiero verlos. Que se vayan a otro lado. Yo no tengo niños. Esos niños no son míos. Luego se retorció como si en lugar de niños la estuviera atacando una plaga de arañas. En el fondo, Tere sentía que era un castigo por lo que hizo, por albergar en su vientre una vida que no estaba dispuesta a proteger y que
en realidad buscó solo para cometer un delito contra la naturaleza, contra la vida y contra Dios. Pero nunca se lo dijo, solo la acompañó en su sufrimiento. Casi a los 35, usando los últimos ahorros que tenía, Carmela compró un pequeño departamento ubicado a unas calles del mercado principal y se mudaron de la casa grande a ese sitio. Según creía Carmelita, así se desharía de la mala energía que la perseguía, pero no funcionó. Las pesadillas y alucinaciones la siguieron y la acosaron incluso con más fuerza. De la hermosa dama de compañía que cobró miles por unas horas, ya no quedaba nada. Se convirtió en un espectro que causaba lástima y desagrado. Estaba muy flaca, casi no comía y su cuerpo comenzó a presentar otros problemas. Descamación de piel, pérdida del cabello o uñas quebradizas. Teresa permaneció a su lado. Rezaba para que le perdonaran sus pecados y errores. Sin embargo, no fue suficiente. Un día, cuando ella despertó, se percató de que Carmelita no estaba en su cama. La buscó por todos lados y no la encontró. La puerta estaba abierta, así que salió a la calle para gritarle. Anduvo dando vueltas por las grandes avenidas, entre los puestos ambulantes y fijos, preguntando por una mujer delgada, de aspecto enfermizo. La gente le aseguró que no vio a nadie con esas características. Doña Tere pasó todo el día tratando de encontrar a su atormentada amiga y no lo logró. Por la noche, Teresa y algunas extrabajadoras de Carmela recorrieron las calles en su búsqueda. Por desgracia, tampoco hallaron un solo rastro de la mujer. Al día siguiente, Tere levantó una denuncia por desaparición y la policía se unió a los recorridos. No obstante, fue infructuoso. Carmelita no estaba por ningún lado. No la encontraron ni en la Merced ni en otro lugar. Con el paso de los días, la señora Teresa fue descubriendo algunas cosas. Por ejemplo, que el departamento estaba a su nombre y que la hermana de su amiga tenía un fideicomiso con el cual podría estudiar y vivir cómodamente por muchos años, hasta que se casara o trabajara por su cuenta. Además, entre rumor y rumor, descubrió que su querida amiga le había contado a otras personas el secreto que con tanto celo guardaba, y eso generó una siniestra leyenda a su alrededor. Las muchachas empezaron a decir que se volvió loca debido al dolor que le causó ya no poderse embarazar, y que eso fue un castigo divino. También cuchicheaban con respecto a que se la llevó el mismísimo diablo, y unos cuantos aseguraban haberla visto caminar de madrugada, llorando y pidiendo perdón por cosas ininteligibles, pero en las que se entendía que decía algo sobre sus hijos. Unos meses después, en un terreno baldío, encontraron los restos de una mujer. En ese momento no era tan fácil determinar su identidad y el avanzado estado de descomposición no permitió saber quién era. Por eso es que nadie la reclamó y terminó en una fosa común. Con el paso de los años, Teresa conoció a un hombre que la aceptó con lo bueno y malo de su pasado. Se casaron en una ceremonia sencilla y tuvo 2 hijos, una niña y un niño, los cuales crecieron sin saber que en el pasado de su madre se dedicó al trabajo más antiguo del mundo. Por otro lado, de una u otra forma, Tere siempre estuvo vinculada a la Merced y por eso se enteró de cómo su vieja amiga se convirtió en una especie de patrona para las más jóvenes. Alguien consiguió o donó una fotografía de Carmela, la enmarcaron y la pusieron en la pared del bar al que solía ir. Después, otra persona le colocó unas flores y más adelante una veladora. Las más jóvenes solo saben que Carmelita fue una inteligente prostituta que se volvió rica y poderosa gracias a sus habilidades carnales. Así que hoy desean ser como ella. Le piden favores y le rezan. Pocas, las mayores,
son conscientes de que Carmela hizo cosas malas para conseguir lo que llegó a tener, pero desconocen el detalle de tales acciones. En la actualidad, Teresa rebasa los 90 años. Carmelita lleva más de 5 décadas desaparecida o muerta, y su nombre es una leyenda que recorre las calles de la Merced. Tan es así que su influencia terminó cambiando el foco de mi investigación para convertirla en algo muy distinto: leyendas y mitos entre las exoservidoras de la Merced.